Hay historias en la Biblia que parecen sacadas de una película de Hollywood. Traición, esclavitud, sueños proféticos, un ascenso meteórico al poder, una hambruna global y un plan de rescate que salvó a dos naciones enteras. Pero la historia de José no es solo una historia conmovedora de perdón familiar. Es, ante todo, el caso de estudio más detallado de la Biblia sobre cómo construir un sistema logístico y financiero capaz de sostener a una población entera durante una crisis de proporciones mundiales. José fue comprado como esclavo a los 17 años, vendido por sus propios hermanos por 20 piezas de plata. Pasó 13 años en prisión por un delito que no cometió. Y en una sola mañana, después de interpretar los sueños del faraón, pasó de ser un preso a ser el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra, Egipto. Gobernó durante 80 años, y cuando terminó su mandato, Egipto era la única nación del mundo antiguo que había sobrevivido a la peor hambruna registrada en la historia humana. La mayoría de los sermones sobre José se centran en su fidelidad, en cómo resistió la tentación con la mujer de Potifar, en cómo perdonó a sus hermanos. Todo eso es cierto y es hermoso, pero hay una capa que casi nunca se predica. La capa que revela a José como un visionario de la logística, un experto en gestión de crisis, un arquitecto financiero que diseñó un sistema de recaudación, almacenamiento, distribución y reestructuración económica que cualquier gobierno moderno estudiaría con admiración. Hoy vamos a desglosar exactamente cómo José construyó ese imperio logístico. Vamos a ver las 7 fases de su plan maestro, cómo lo ejecutó, qué principios bíblicos aplicó y, lo más importante, cómo puedes aplicar exactamente los mismos principios hoy para construir tu propia seguridad financiera, tu propia reserva y tu propio legado. Si crees que la Biblia no habla de logística, de administración de granos, de impuestos inteligentes y de sistemas de reserva, prepárate. Porque después de este video nunca más vas a leer la historia de José de la misma manera. Antes de entender lo que José hizo, tenemos que entender lo que él vio. Faraón tuvo 2 sueños. En el primero, 7 vacas gordas y hermosas subían del río Nilo, y luego 7 vacas flacas y feas se comían a las gordas. En el segundo, 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y luego 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano devoraban a las llenas. Los magos y sabios de Egipto no pudieron interpretarlos. José no solo interpretó el sueño, vio el sistema. Lo que José entendió y los sabios de Egipto no es el fundamento de toda la historia. José entendió que Dios le estaba mostrando un ciclo económico. 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez. Esto no era magia, era economía profética. José sabía que la naturaleza trabaja en ciclos. Él había visto los ciclos de lluvia en Canaán. Había visto los ciclos de pastoreo de su padre Jacob. Y ahora Dios le revelaba el ciclo más grande de todos, el ciclo de 7 años que determinaría el destino de Egipto y del mundo conocido. Pero hay una diferencia fundamental entre ver el problema y tener el plan. José tuvo ambos. Él no solo dijo, viene una hambruna. Él dijo exactamente lo que había que hacer al respecto. Y esto es lo que separa a los soñadores de los constructores. Todo el mundo puede profetizar el problema. Pocos pueden presentar la solución ejecutable. Vamos a detenernos aquí un momento, porque este punto es más importante de lo que parece. Cada vez que alguien predice una crisis económica, y créeme, hay 100,000 personas en Internet prediciendo el colapso cada año, siempre hay 2 tipos de personas. Los que dicen, se viene una crisis, y los que dicen, se viene una crisis, y esto es exactamente lo que voy a hacer. José fue del segundo tipo. Y por eso, cuando la crisis llegó, él no estaba en la multitud asustada. Estaba en el palacio dirigiendo la solución.
La diferencia entre un profeta y un visionario es que el profeta ve el problema y el visionario ve el problema y el camino de salida al mismo tiempo. El plan de José fue brillante en su simplicidad y demoledor en su ejecución. Primero, nombrar a un hombre sabio y prudente para liderar la operación. Segundo, establecer una red de administradores en todo Egipto. Tercero, recolectar la quinta parte de toda la cosecha durante los 7 años de abundancia. Cuarto, almacenar ese grano en ciudades estratégicas. Quinto, distribuir el grano durante la hambruna. Faraón, al escuchar el plan, reconoció algo que solo los grandes líderes saben ver, la sabiduría, y puso a José exactamente donde él mismo había dicho que debía estar. El primer movimiento de José cuando tomó el poder no fue político, fue logístico. Salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Esto es crucial. José no dirigió desde un palacio, fue al terreno, vio los campos, vio los silos, vio las ciudades, conoció a los administradores locales, inspeccionó personalmente la capacidad de almacenamiento del país. Antes de diseñar el sistema, entendió la realidad. Este es el principio número 1 del liderazgo logístico. Nunca diseñes un sistema desde un escritorio sin haber pisado el terreno donde ese sistema va a operar. Génesis 41 dice que José almacenó grano en tal abundancia que dejó de contarlo porque era como la arena del mar, sin medida. Pero note el detalle. Él no almacenó en un solo lugar. Almacenó en cada ciudad. Cada ciudad de Egipto se convirtió en un centro de acopio. Esto es descentralización estratégica. Si una plaga atacaba un silo, si una inundación destruía un almacén, si una plaga de insectos contaminaba una reserva, las otras ciudades seguían teniendo grano. José aplicó el principio de no poner todos los huevos en la misma canasta, 4000 años antes de que alguien inventara el refrán. Además, almacenar en cada ciudad significaba que el grano ya estaba donde se necesitaba. No requería transporte masivo en medio de la crisis. Cuando la hambruna llegó, la gente no tenía que viajar cientos de kilómetros hasta un almacén central. Iban a la ciudad más cercana. Esto redujo drásticamente los costos de distribución, el tiempo de acceso y el riesgo de saqueo en las rutas de caravanas. Fue una lección de logística que cualquier cadena de suministro moderna todavía estudia hoy. Hoy llamamos a esto almacenamiento distribuido o logística de nodos descentralizados. Amazon lo hace con sus centros de distribución. Walmart lo hace con su red de bodegas regionales. Los gobiernos lo hacen con sus reservas estratégicas de petróleo y alimentos. Pero José lo hizo primero, sin computadoras, sin camiones, sin pronósticos satelitales, solo con sabiduría, visión y una ejecución impecable. Piénsalo en términos de tu propia vida. Si todo tu dinero está en un solo banco y ese banco quiebra, pierdes todo. Si todo tu ingreso depende de un solo cliente y ese cliente se va, pierdes todo. Si toda tu audiencia está en una sola plataforma y esa plataforma cambia su algoritmo, pierdes todo. José distribuyó el grano en cada ciudad. Tú necesitas distribuir tus fuentes de ingreso, tus ahorros y tus habilidades en múltiples canales, no para ser desconfiado, para ser resiliente. La resiliencia financiera no es tener más, es tener repartido. Y aquí viene la parte que más incomoda. José no solo pidió que la gente guardara su propio grano, estableció un impuesto del 20% sobre toda la producción durante 7 años, la quinta parte. 20% de todo el grano de Egipto fue confiscado por el Estado y almacenado bajo control central. Suena duro. Suene a abuso de poder, pero fue precisamente ese impuesto el que salvó a Egipto y a todas las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque si José hubiera simplemente aconsejado a la gente que guardara su propio grano, la mayoría no lo habría hecho.
habrían comido más de la cuenta, habrían vendido el excedente, habrían confiado en que el próximo año sería igual de bueno. El ser humano es pésimo planificador a largo plazo cuando el presente es abundante. José sabía esto. Sabía que la disciplina colectiva requería una autoridad central que forzara el ahorro. Instituyó lo que hoy llamaríamos un sistema de reserva obligatoria, como los bancos centrales que exigen a los bancos comerciales mantener un porcentaje de sus depósitos en reserva, como los sistemas de seguridad social que obligan a los trabajadores a ahorrar para su jubilación, como los fondos de emergencia que todo asesor financiero recomienda pero casi nadie construye sin disciplina externa. El principio es simple pero doloroso. La abundancia engendra desperdicio, la escasez engendra sabiduría. Pero para sobrevivir la escasez hay que tener la sabiduría de ahorrar durante la abundancia, y la mayoría de la gente no tiene esa sabiduría sin un sistema que la fuerce. Por eso José estableció un sistema, no un consejo. No dijo, por favor, ahorren. Dijo, esto es lo que vamos a hacer, y salvó a millones. Hay otro detalle fascinante que pasa desapercibido. José no recolectó grano crudo y lo dejó amontonado. Supervisó personalmente los métodos de almacenamiento. El grano en el antiguo Egipto se almacenaba en silos de adobe y yeso, sellados herméticamente para protegerlo de la humedad, los insectos y los roedores. José probablemente mejoró estos métodos. Introdujo sistemas de rotación, donde el grano más antiguo se usaba primero y el más nuevo se almacenaba después, para evitar la pudrición y el desperdicio. Esto es gestión de inventarios FIFO, First In, First Out, el método estándar que todavía enseñan en las escuelas de negocios hoy. Y cuando la hambruna finalmente llegó, después de 7 años de preparación, el texto dice que el hambre era severa en toda la tierra. Pero José abrió los graneros. El sistema funcionó. La gente no murió de hambre. No hubo estampidas, no hubo saqueos, no hubo colapso social, porque había un plan, porque había reservas, porque había un hombre que había visto el futuro y se había preparado. Pero entonces ocurre algo que muchos lectores pasan por alto. La gente de Egipto no solo compró grano durante la hambruna. Cuando se quedaron sin dinero, pagaron con su ganado. Cuando se quedaron sin ganado, pagaron con sus tierras. Cuando se quedaron sin tierras, pagaron con su propia libertad, convirtiéndose en siervos del faraón. Al final del proceso, José había centralizado todo el dinero, todo el ganado, toda la tierra y toda la población de Egipto bajo el control del Estado. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque esto suena a un plan maestro de control económico totalitario. ¿Fue José un explotador? ¿Fue un déspota que se aprovechó de la crisis para esclavizar a la población? La respuesta no es tan simple como parece. Hay que entender el contexto. En el mundo antiguo, cuando una hambruna como aquella golpeaba, la gente no solo perdía sus bienes, perdía la vida, morían por miles, por decenas de miles. Las hambrunas del mundo antiguo eran eventos de extinción masiva. Ciudades enteras desaparecían, civilizaciones colapsaban. Lo que José hizo fue ofrecer un intercambio. Tú me das lo que tienes, y yo te doy comida para vivir. No fue caridad. Fue un sistema de supervivencia. Él les quitó la tierra, sí, pero les devolvió semillas para sembrar, con la condición de que entregaran la 1/5 parte de la cosecha futura al faraón. Creó un sistema perpetuo de seguridad alimentaria a cambio de una renta perpetua del 20%. Desde una perspectiva moderna, fue una reestructuración macroeconómica completa. Y funcionó durante siglos. Hay 3 lecciones de esta fase que son esenciales para entender el genio de José. La primera, él entendió que en una crisis
El que tiene los recursos tiene el poder. El grano almacenado era más valioso que el dinero, que el ganado, que la tierra, porque el grano era vida. En una crisis real, el efectivo pierde valor. Solo los activos reales, comida, agua, refugio, energía, conservan su poder adquisitivo. Y aquí hay una distinción crítica que la mayoría de la gente no entiende. En tiempos normales, el dinero es el rey. Pagas con billetes y todos lo aceptan. Pero en una crisis, una hiperinflación, un colapso bancario, una pandemia, una guerra, el dinero deja de ser útil. La gente no quiere tus billetes, quiere comida, medicina, combustible, protección. José entendió esto milenios antes de que existiera la teoría económica. Por eso no almacenó monedas de oro, almacenó grano, almacenó el recurso real que la gente necesitaría para sobrevivir. Hoy, la lección es la misma. Tu fondo de emergencia no debería estar solo en efectivo. Una parte debería estar en activos reales, alimentos no perecederos, conocimientos prácticos, herramientas, habilidades que puedas intercambiar, metales preciosos, todo lo que conserve valor cuando el sistema financiero tiembla. La segunda lección: José no dejó que la crisis destruyera a la población, la reestructuró. Les quitó la propiedad, pero les devolvió la capacidad de trabajar y producir. No los dejó morir, los integró en un nuevo sistema económico donde todos tenían un lugar. Esto es diferente del capitalismo salvaje que deja que los débiles perezcan y diferente del comunismo que quita sin dar nada a cambio. José creó un sistema intermedio, propiedad estatal de la tierra con usufructo privado y un impuesto fijo. Suena conocido, porque sistemas similares han existido en muchas culturas exitosas a lo largo de la historia. La tercera lección es la más importante. José construyó un sistema que no dependía de él. Él diseñó las leyes, estableció los procesos, entrenó a los administradores y creó una estructura que continuó funcionando después de su muerte. El texto dice que los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. Durante la mayor parte de ese tiempo, el sistema que José había creado seguía operando, hasta que llegó un faraón que no conoció a José. Pero el sistema de José duró siglos. Eso es construcción generacional con mayúsculas. Ahora, vamos a la parte práctica que realmente te interesa. ¿Cómo aplica a un empresario del siglo XXI las lecciones de José? Porque todo esto suena muy bonito en teoría, pero el verdadero valor está en cómo lo traduces a tu vida real. Vamos a ver las 7 aplicaciones prácticas del sistema de José. Primera aplicación: construye tu reserva antes de que llegue la crisis. José no esperó a que la hambruna empezara para recolectar grano. Empezó en el año 1 de abundancia. El mejor momento para construir tu fondo de emergencia es cuando todo va bien. El peor momento es cuando ya perdiste tu empleo o tu negocio quebró. La regla de oro es simple: 6 meses de gastos en una cuenta líquida, de fácil acceso, no estacionada en un activo volátil que pueda haber caído justo cuando más lo necesites. Si estás en un negocio cíclico, 12 meses. Si eres freelancer o tu ingreso es variable, 24 meses. José guardó 7 años de grano para 7 años de hambruna. Guardó el 100% del tiempo que iba a durar la crisis. ¿Tú cuánto tienes guardado? Segunda aplicación: descentraliza tu almacenamiento. José puso grano en cada ciudad de Egipto. No concentró todo en un solo lugar. Hoy esto significa tener múltiples fuentes de ingreso que no dependan todas del mismo motor. Un empleo más, un negocio lateral, más inversiones, más una habilidad comercializable. Si una fuente se seca, las otras te sostienen. También significa tener activos en diferentes bancos, diferentes monedas, diferentes jurisdicciones.
No porque desconfíes de todos, sino porque no confías en que ninguno sea perfecto. Tercera aplicación. Usa la crisis para adquirir activos a precio de liquidación. Cuando la gente de Egipto se quedó sin dinero, José aceptó su ganado como pago. Cuando se quedaron sin ganado, aceptó sus tierras. Compró activos reales a precio de hambruna. Warren Buffett dice exactamente lo mismo. Sé temeroso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás son temerosos. Las grandes fortunas se construyen comprando cuando todos están vendiendo por necesidad. La crisis de otros es tu oportunidad de adquisición, siempre que tú tengas reservas. Cuarta aplicación. Cobra en activos, no solo en efectivo. José aceptó ganado, tierra y hasta personas como pago. Diversificó su tesorería en activos tangibles. Hoy esto significa que no todo tu patrimonio debe estar en efectivo o en acciones. Una parte debe estar en bienes raíces, otra en metales preciosos, otra en negocios reales, otra en educación y habilidades. El efectivo es útil, pero en una crisis prolongada, los activos reales son los que realmente te sostienen. Hay un ejemplo moderno perfecto de este principio. Durante la pandemia del 2020, los gobiernos imprimieron dinero como nunca antes. El efectivo perdió poder adquisitivo rápidamente. Pero las personas que tenían bienes raíces vieron cómo el valor de sus propiedades se disparaba. Los que tenían acciones de empresas sólidas vieron cómo el mercado se recuperaba en menos de 2 años. Los que tenían habilidades digitales pudieron trabajar desde casa mientras millones perdían sus empleos presenciales. Los activos reales, propiedades, acciones de calidad, habilidades escasas, son los que realmente te protegen cuando el mundo cambia de repente. José lo sabía y construyó su tesorería en activos que la gente necesitaba para vivir. Quinta aplicación. Estructura sistemas de renta perpetua. José estableció un impuesto fijo del 20% que se mantuvo después de la crisis. Creó un flujo de ingresos perpetuos para el Estado. Hoy puedes hacer lo mismo construyendo negocios que generen ingresos recurrentes. Suscripciones, membresías, regalías, alquileres, dividendos. El objetivo es construir un flujo de caja que no requiera que empieces desde cero cada mes. Sexta aplicación. Diseña sistemas, no soluciones temporales. José no resolvió la hambruna con un milagro. No oró pidiendo que lloviera. Construyó un sistema de 7 años que resolvió un problema de 7 años. La mayoría de nosotros vivimos apagando incendios en lugar de diseñar sistemas que eviten los incendios. Si siempre estás resolviendo la misma crisis financiera mes tras mes, no necesitas más dinero. Necesitas un sistema. Séptima aplicación. Prepara a la próxima generación. José no solo administró su presente, aseguró el futuro de su familia. En Génesis 50, justo antes de morir, José hace prometer a sus hermanos que cuando Dios los visitara y los sacara de Egipto, se llevarían sus huesos a la tierra prometida. Él sabía que su familia no se quedaría en Egipto para siempre. Sabía que llegaría otro éxodo, y preparó incluso su propio funeral como un acto de fe en el futuro de su pueblo. Eso es visión generacional. Hay un contraste fascinante entre José y su bisabuelo Abraham que ilumina todo lo que hemos visto. Abraham construyó un sistema silencioso de activos reproductivos que sobrevivió generaciones. José construyó un sistema logístico de escala nacional que salvó a Egipto y a su familia durante una crisis global. Abraham fue el arquitecto de la riqueza privada. José fue el arquitecto de la seguridad colectiva. Ambos fueron visionarios, ambos entendieron los ciclos, ambos construyeron para el largo plazo. Pero hay algo que José hizo que Abraham no hizo y que cambia todo. José operó desde la adversidad. Él no empezó con ganado,
Empezó en una cárcel, no tenía tierras propias, no tenía rebaños, no tenía conexiones familiares poderosas en Egipto. Era un esclavo extranjero, acusado falsamente, olvidado por todos durante 2 años enteros después de interpretar el sueño del copero. Si José hubiera sido un hombre común, habría muerto en esa prisión. Pero José tenía algo que ni la esclavitud ni la injusticia, ni el abandono pudieron quitarle. Una mente entrenada para ver sistemas donde otros veían caos. Cuando Potifar lo compró como esclavo, José no se revolcó en la autocompasión. Observó cómo funcionaba la casa, aprendió las rutinas, estudió las finanzas, y en poco tiempo Potifar puso todo lo que tenía en sus manos. El texto dice que José prosperó en la casa de su amo egipcio. No prosperó a pesar de ser esclavo, prosperó como esclavo. ¿Cómo? Porque aplicó exactamente el mismo principio que aplicaría después en Egipto: entender el sistema, optimizarlo y agregar valor. Cuando lo metieron injustamente en la cárcel, José hizo exactamente lo mismo. Estudió la prisión, aprendió su funcionamiento, y pronto el jefe de la cárcel puso todo a cargo de José. Donde quiera que iba, José transformaba el caos en orden, la escasez en abundancia, la crisis en oportunidad. No porque tuviera suerte, porque tenía un sistema mental que aplicaba consistentemente. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has estado en lo que parecía una situación sin salida y no has visto la oportunidad? ¿Cuántas crisis has atravesado sin aprender a ver los ciclos? José pasó 13 años entre la esclavitud y la prisión antes de ser exaltado. 13 años, no 13 días, no 13 meses, 13 años, y en todo ese tiempo no se amargó, no se rebeló, no maldijo a Dios, sirvió, aprendió, construyó, porque sabía que Dios estaba escribiendo una historia más grande que su dolor. El sueño que José había tenido a los 17 años, donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, tardó 22 años en cumplirse. Desde los 17 hasta los 39, cuando sus hermanos llegaron a Egipto y se postraron ante él, sin saber que era su hermano. 22 años entre el sueño y su cumplimiento. La mayoría de la gente habría abandonado el sueño después de 22 meses. Pero José lo sostuvo durante 22 años, porque sabía que los sueños que vienen de Dios no tienen fecha de caducidad. Y aquí hay una lección que duele. La preparación siempre precede a la promoción. José no fue promovido de esclavo a gobernador de la noche a la mañana. Fue preparado en la casa de Potifar para administrar recursos. Fue preparado en la prisión para administrar personas. Fue preparado en la oscuridad para brillar en la luz. Los 13 años de esclavitud y prisión no fueron un castigo. Fueron un entrenamiento ejecutivo intensivo diseñado por Dios mismo. Mucha gente quiere la promoción de José sin la preparación de José. Quieren el ascenso al poder sin pasar por la cisterna vacía. Quieren la abundancia de los 7 años buenos sin pasar por la escasez de los 7 años malos. Pero José nos enseña que el carácter se forja en la adversidad y que el carácter es el único fundamento sólido para el poder. Sin carácter, el poder destruye. Con carácter, el poder redime. Hay otro personaje en esta historia que merece atención: Faraón. Faraón reconoció la sabiduría en José y lo puso a cargo de todo Egipto. Pero Faraón no era un hombre común. Él mismo era un líder probado. Gobernaba la superpotencia de la época, tenía ejércitos, tesoros, templos y una burocracia compleja. Sin embargo, cuando escuchó el plan de José, inmediatamente reconoció algo que él mismo no tenía. Y tuvo la humildad de ceder el poder a un esclavo extranjero. Eso es liderazgo de alto nivel. Un líder inseguro se habría sentido amenazado por la inteligencia de José. Un líder sabio reconoce el talento y lo pone a trabajar.
Y ahora tenemos que hablar de la parte más humana de toda la historia, la parte que no es logística ni finanzas, sino relaciones, perdón y familia. Porque el sistema logístico de José fue brillante, pero su mayor obra maestra fue la restauración de su familia. En Génesis 42, la hambruna golpea a Canaán tan fuerte como a Egipto. Jacob, ya anciano, envía a sus hijos a comprar grano a Egipto, sin saber que el gobernador que los recibirá es el hermano al que vendieron hace 22 años. José los reconoce de inmediato. Ellos a él no. Han pasado más de 2 décadas. José es ahora un egipcio de 39 años, rapado, vestido de lino fino, con maquillaje egipcio, hablando a través de un intérprete. Sus hermanos caen postrados ante él. Y José recuerda el sueño de los 22 años atrás, las gavillas inclinándose ante su gavilla. El sueño se está cumpliendo en ese mismo momento. Lo que sigue es una de las pruebas psicológicas más fascinantes de toda la literatura antigua. José no se revela de inmediato. Los somete a un proceso de 3 viajes a Egipto. Los acusa de ser espías. Encarcela a Simeón. Les exige que traigan a Benjamín. Devuelve su dinero en los sacos. Les tiende una trampa con la copa de plata. Todo esto parece cruel a primera vista, pero hay un método en esta aparente dureza. José necesita saber si sus hermanos han cambiado. Necesita saber si siguen siendo los mismos que lo vendieron por celos. Necesita saber si protegerán a Benjamín o si lo abandonarán como abandonaron a él. Y la prueba funciona. Cuando José amenaza con tomar a Benjamín como esclavo por la copa de plata, Judá se interpone y ofrece su propia vida a cambio. «Déjame quedarme a mí como esclavo en lugar del muchacho», dice Judá, «porque si vuelvo sin el muchacho, veré la vejez de mi padre descender al Seol con dolor». 22 años antes, Judá fue quien propuso vender a José como esclavo. Ahora Judá está dispuesto a hacerse esclavo para salvar a Benjamín. El cambio es completo. La prueba ha funcionado. Y entonces José se quiebra. Ordena que salgan todos de la sala. Y llora tan fuerte que los egipcios lo oyen desde afuera. La aplicación para ti es directa. Rodéate de personas más inteligentes que tú. Ponlas en posiciones de autoridad. Dale poder a quienes tienen visión. Un líder que teme ser opacado por su equipo está condenado a la mediocridad. Un líder que recluta a los mejores y les da poder está construyendo un imperio. Ahora volvamos al sistema de José y veamos por qué fue tan efectivo. José no solo almacenó grano, creó un ciclo económico cerrado. Durante la abundancia, el grano se recolectaba como impuesto y se almacenaba. Durante la hambruna, el grano se vendía y se recibía dinero, ganado y tierra como pago. Ese dinero y ganado se reinvertían en el sistema. La tierra se redistribuía con un impuesto perpetuo. Cada parte del sistema alimentaba a las demás. No había desperdicio, no había fugas. Era un motor económico perfectamente diseñado. Hoy, las empresas más exitosas del mundo hacen exactamente esto. Amazon reinvierte sus ganancias en infraestructura logística. Tesla reinvierte en investigación y desarrollo. Los fondos de inversión reinvierten los dividendos en nuevos activos. El principio es el mismo en todos los casos. No consumas todo lo que produces. Usa una parte para alimentar el sistema que produce. José construyó un sistema que se autoalimentaba, y ese sistema sobrevivió a hambrunas, cambios de gobierno y siglos enteros. Quizás el aspecto más sorprendente del sistema de José es que no excluyó a los extranjeros. El texto dice que todas las naciones venían a José para comprar grano. La hambruna no solo afectó a Egipto, afectó a todo el mundo conocido. Y José abrió los graneros a todos, cananeos, hititas, egipcios, sirios, árabes, todos podían comprar.
José no usó el grano como arma política contra las naciones vecinas, lo usó como herramienta de estabilidad regional. Esto es generosidad estratégica. Y construyó una red de gratitud y dependencia que protegió a Egipto durante generaciones. El principio es aplicable hoy. Cuando tienes recursos en abundancia, no los uses solo para ti. Comparte estratégicamente, construye buena voluntad, ayuda a otros en sus crisis, porque las personas que ayudas hoy serán las que te ayuden mañana en tu propia crisis. La generosidad estratégica no es debilidad, es inteligencia relacional. Una de las paradojas más intrigantes de la historia de José es que él mismo no disfrutó personalmente de la riqueza que acumuló. José vivió en palacios, sí, tuvo poder, sí, pero pasó la mayor parte de su vida administrando la riqueza de otro. Primero, la casa de Potifar, después la prisión del faraón, después todo Egipto del faraón, y al final de su vida pidió que sus huesos fueran llevados a Canaán. No construyó un mausoleo en Egipto, no erigió estatuas, no dejó un monumento con su nombre. Dejó un sistema, dejó un legado, dejó una familia que recordaría quién era él y lo que Dios había hecho a través de él. Y esta es quizás la lección más contracultural de toda la historia. José no trabajó para su propia gloria. Trabajó para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. No construyó un nombre, construyó un sistema que salvó vidas. En un mundo obsesionado con la fama, con los seguidores, con el reconocimiento, José nos recuerda que la verdadera grandeza no está en ser visto, sino en construir algo que funcione, que salve, que trascienda. José podría haber sido el hombre más famoso de su época, pero el texto bíblico registra muy pocas de sus palabras después de su ascenso al poder. Él no estaba haciendo campaña, estaba gobernando, no estaba buscando aprobación, estaba ejecutando el plan de Dios. Hay una escena que resume toda la filosofía de José. En Génesis 45, cuando finalmente se revela a sus hermanos, ellos están aterrorizados, esperan venganza, esperan muerte, pero José les dice: no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, porque para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. José entendió que su sufrimiento tenía un propósito. No fue aleatorio, no fue injusto sin sentido. Cada traición, cada injusticia, cada año en prisión fue parte de un plan más grande que él no podía ver en ese momento, pero que Dios sí. Y esta es la clave que transforma la logística en teología. José podía construir sistemas perfectos porque confiaba en el sistema perfecto de Dios. Él sabía que había un soberano sobre todos los soberanos, que había un plan sobre todos los planes, que la historia no era una serie de accidentes, sino un relato escrito por la mano de Dios. Esa confianza radical le permitió mantener la calma en medio del caos, la integridad en medio de la tentación, la generosidad en medio del poder. Piensa en el nivel de madurez espiritual que se necesita para mirar a los ojos a las personas que te vendieron como esclavo, que te arrancaron de tu familia, que destruyeron tu adolescencia, que te condenaron a 13 años de sufrimiento y decirles: no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Eso no es resignación. Es una comprensión tan profunda de la soberanía divina que transforma la traición en misión. Cada persona que te ha hecho daño, cada jefe injusto, cada socio desleal, cada amigo que te abandonó. Si Dios está en control, entonces ninguna de esas personas pudo hacerte nada sin que Dios lo permitiera. Y si Dios lo permitió, fue para un propósito mayor. Esta es la lección más difícil de toda la Biblia. No es difícil porque sea complicada, es difícil porque duele aplicarla.
Duele aceptar que el sufrimiento tiene un propósito cuando estás en medio del sufrimiento. Duele perdonar cuando la herida sigue abierta. Duele confiar cuando has sido traicionado. Pero José lo hizo, y por eso su historia termina bien. No porque todo fue fácil, sino porque todo fue redimido. La diferencia entre una víctima y un vencedor no es lo que les pasa, es lo que hacen con lo que les pasa. La logística de José funcionó porque estaba respaldada por la fe de José. No era solo inteligencia humana, era sabiduría divina aplicada a problemas terrenales. Y esa combinación, inteligencia más fe, estrategia más oración, sistemas más espíritu, es lo que hace que esta historia sea única en toda la literatura humana. Ahora quiero que te hagas una pregunta personal. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es el área de tu vida donde necesitas construir un sistema de reserva? ¿Dónde estás viviendo solo del presente sin pensar en los próximos 7 años? ¿Tus finanzas personales tienen un plan de 7 años o vives mes a mes? ¿Tu negocio tiene reservas para sobrevivir una crisis prolongada? ¿Tu familia está preparada para un ciclo de escasez? La mayoría de la gente vive como si la abundancia fuera eterna, como si el próximo año fuera siempre mejor que el anterior, como si los mercados siempre subieran, los empleos siempre duraran, la salud siempre fuera buena. José sabía que los ciclos existen y se preparó para ellos. La pregunta no es si vendrá la escasez, la pregunta es si estarás listo cuando llegue. José no fue un profeta porque predijo el futuro, fue un profeta porque leyó correctamente el presente y actuó en consecuencia, vio las señales de los tiempos y construyó una respuesta. Tú también puedes hacerlo, no necesitas un sueño profético. Necesitas ojos para ver los ciclos que ya están operando a tu alrededor. La inflación, los cambios tecnológicos, las transiciones generacionales, los movimientos del mercado. No se necesita un don especial, se necesita atención y disciplina. Los últimos capítulos del Génesis muestran a José ya anciano, rodeado de sus hijos y nietos. Ha visto el cumplimiento de sus sueños. Ha visto a su padre Jacob bendecir a sus hijos. Ha visto a su familia reunida y próspera en la tierra de Gosén. Y en sus últimos momentos no da un discurso grandioso, no reúne a todo Egipto para despedirse. Llama a sus hermanos y les dice: «Yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob». Y entonces toma una decisión que es un acto de fe pura. Les hace jurar que cuando Dios los saque de Egipto, se llevarán sus huesos con ellos. José no quería ser enterrado en Egipto, quería ser enterrado en la tierra prometida. Aunque él nunca la poseyó, aunque nunca volvió a verla después de ser vendido como esclavo, su fe en la promesa de Dios era tan fuerte que quería que sus propios huesos descansaran en esa tierra. Y así se hizo. 430 años después, cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, se llevó los huesos de José con ellos. Eso es fe generacional. Eso es construir para un futuro que quizás no veas. Eso es lo que separa a los constructores de imperios de los simples acumuladores de riqueza. Los acumuladores construyen para sí mismos. Los constructores construyen para la siguiente generación. José construyó un sistema logístico que salvó a su generación, pero también plantó una semilla de fe que floreció 4 siglos después. Su legado no fue solo el grano almacenado, fue la fe almacenada en el corazón de su pueblo. Ahora, antes de cerrar, quiero abordar una crítica que algunos hacen al sistema de José. Dicen que José esclavizó a la población.
que se aprovechó de la crisis para centralizar el poder, que creó un modelo opresivo, y es cierto que desde una perspectiva moderna, el sistema de José parece autoritario, pero hay que examinar el contexto histórico completo. En el mundo antiguo, las hambrunas no eran como las recesiones modernas donde pierdes tu empleo, pero puedes pedir ayuda del gobierno. Las hambrunas antiguas mataban entre el 30 y el 50% de la población afectada. Ciudades enteras desaparecían del mapa. Civilizaciones colapsaban. Egipto mismo había experimentado hambrunas anteriores. Hay inscripciones en tumbas egipcias que describen hambrunas donde la gente se comía a sus propios hijos. En ese contexto, lo que José hizo no fue esclavizar. Fue rescatar. Les quitó la propiedad, sí, pero les devolvió la vida. Y además les devolvió semillas para sembrar, les devolvió la dignidad del trabajo y les cobró solo el 20% de la cosecha. El 80% era para ellos. Eso es un impuesto del 20%. En muchos países modernos, los impuestos son del 30, 40 o hasta 50%. Y esos países no están en medio de una hambruna que mató a toda la región. Es importante entender también la diferencia entre cómo trató José a los egipcios y cómo trató a su propia familia. A los egipcios les cobró por el grano, primero con dinero, luego con ganado, luego con tierra. Pero a su familia, a Jacob y a sus hermanos, les dio grano gratis. Les dio la tierra de Gosén, la mejor región de Egipto para el pastoreo, y les dijo: «Vivan aquí, yo los sustentaré». José no mezcló su responsabilidad pública con su lealtad familiar. Fue justo con Egipto y generoso con su casa. Eso es liderazgo equilibrado, y aquí hay una aplicación práctica directa para ti. Tú también tienes círculos de responsabilidad diferentes. Tu familia merece un trato diferente al de tus clientes. Tus clientes merecen un trato justo, pero tu familia merece generosidad. Tus empleados merecen un salario justo, pero tus hijos merecen herencia. Mezclar estos círculos es una receta para el desastre. José los mantuvo claramente separados, y por eso su familia prosperó mientras el resto de Egipto pagaba por el grano. Ahora quiero cerrar este video con una pregunta directa que no te va a dejar indiferente. Tú has escuchado toda la historia, has visto los principios, has entendido el sistema. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Porque el conocimiento sin acción no es sabiduría, es solo entretenimiento. Y ya hay demasiada gente viendo videos sobre finanzas sin cambiar nada en su vida financiera. El primer paso es simple: identifica tu ciclo. Si estás en un momento de abundancia, buenos ingresos, buena salud, mercado favorable, es hora de construir tu reserva. No es hora de gastar más. No es hora de endeudarte para comprar cosas que no necesitas. Es hora de almacenar grano. Es hora de ahorrar la quinta parte. Es hora de construir tu sistema logístico personal. Si estás en un momento de escasez, pérdida de empleo, deuda acumulada, negocio en crisis, no desesperes. José estuvo 13 años en el fondo del pozo, y cada uno de esos años lo preparó para lo que venía después. Usa la escasez para aprender, para fortalecer tu carácter, para estudiar el sistema en el que estás, para entender cómo funciona realmente el dinero. Porque la próxima vez que llegue la abundancia, no la desperdiciarás. Y si estás en un momento de reconstrucción, has salido de la crisis pero todavía no has llegado a la cima, este es el momento más peligroso. Es cuando la gente se relaja, cuando empiezan a gastar otra vez, cuando olvidan las lecciones de la escasez. No cometas ese error. Mantén la disciplina. Sigue guardando la quinta parte. Sigue construyendo tu sistema. La abundancia que viene no es para gastarla, es para invertirla. Es para almacenarla.
Es para construir el legado de la próxima generación. José es el ejemplo más claro de que el carácter, la visión y la disciplina pueden transformar cualquier circunstancia. Vendido por sus hermanos, esclavo en tierra extranjera, acusado falsamente, olvidado en prisión. Y sin embargo, cuando Dios abrió la puerta, José estaba listo, no porque fuera perfecto, sino porque había estado preparándose toda su vida, porque había aprendido a administrar en lo poco antes de que le confiaran lo mucho, porque había sido fiel en la oscuridad antes de brillar en la luz. Hoy, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu situación, la historia de José te llama a algo más grande. Te llama a ver los ciclos que otros ignoran. Te llama a construir sistemas que sobrevivan a tu ausencia. Te llama a ser fiel en lo poco para que Dios te confíe lo mucho. Te llama a perdonar a quienes te han traicionado, porque tal vez Dios usó esa traición para ponerte exactamente donde necesitas estar. Si este video te ha dado una nueva perspectiva sobre la historia de José y sobre cómo las Escrituras hablan de logística, administración y construcción de sistemas, compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Porque hay personas que están pasando por su propia prisión, su propio pozo, su propia traición, y necesitan saber que no es el final. Es solo el entrenamiento. La promoción viene después. Nos vemos en el próximo video.